tarde, bienvenidos a Dos Puntos. Noticia del momento: sale el general Edwin Urrego de la policía luego de la denuncia del presidente Petro sobre un supuesto complot con drogas. Fraile, esto tiene que probarlo el presidente porque es una denuncia muy seria en la cual usted está acabando la carrera de un hombre que lleva muchos años en la policía, pero decir además que un general de ese nivel quería interferir en el éxito de una relación como la de Petro con Trump, de una visita, poniéndole drogas en el carro, esto es de una gravedad brutal. Vanessa, sobre todo que esto se desprende luego que el presidente empezara a dar explicaciones de por qué no había llegado a Córdoba antes, de por qué llegó tan tarde el día que llegó al Consejo de Ministros, de por qué había estado en Gorgona, y en medio de esas explicaciones asegurando que no estaba dedicado a ningún tema amoroso, sino que estaba allá porque no había podido aterrizar en Córdoba y decidió entonces irse hacia la isla de Gorgona, pues termina revelando esta información que hasta ahora pues no hemos sabido si hay confirmación por parte de la Fiscalía y del propio Ministerio de Hacienda. Dice el presidente Petro que el general Edwin Urrego tenía un plan para poner drogas dentro de su carro y de esa manera dañar la imagen del presidente y su visita al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El general Urrego es el comandante de la policía de Cali, estuvo al frente de la policía de Barranquilla y en algún momento de su intervención le dijo al ministro del Interior, Armando Benedetti: ojo, ese fue el que estuvo detrás del allanamiento a su casa. También querían hacer un montaje con eso, por lo que también hay una rencilla del ministro del Interior con este oficial que ha negado absolutamente todo. Dice: no tengo nada que ver, estoy dispuesto a ir al polígrafo si es necesario. Al polígrafo, lo dijo esta mañana en 6am. Y la verdad, pues es una acusación supremamente grave que el presidente tendrá que demostrar. La noticia del momento es Cauca nuevamente. Un ataque con drones en Cajibío deja a 2 policías heridos. Explosivos cayeron sobre el casco urbano de esta población que queda en todas las montañas caucanas. Los habitantes están informando que fueron lanzados 3 artefactos que impactaron en la parte posterior de la estación de policía en Cajibío. El ministro de Defensa confirmó un plan para atentar contra el presidente Petro mientras viajaba en un helicóptero rumbo a Cúcuta. El escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo y Desastre. Carolina, vamos a tener desarrollo aquí. Vanessa, desarrollo en segundos sobre lo que está pasando en el Caribe colombiano, toda la gente que tiene sus planes para el fin de semana, para los próximos fines de semana, si van a poder ir o no a disfrutar de las islas de Playa Blanca, Barú, Islas del Rosario, Tierra Bomba. Además, a hoy, Vanessa, a esta hora hay bandera amarilla en el Caribe colombiano. Un frente frío que está, ¿hasta cuándo va a durar? Esa información la tendremos en momentos. La alcaldía de Bogotá se reúne con 27 delegaciones de distintos países luego de la licitación desierta de la segunda línea del metro. Están tratando, Fraile, de buscar aliados, pero hasta el momento no han encontrado. Hay plata del Banco Mundial, hay aval de la banca internacional, lamentablemente por un tema geopolítico y muy complicado en el trámite de esa primera licitación para la segunda línea del metro. Ese proceso se retrasó, se perdieron alrededor de 2 o 3 años, pero lo que ha dicho el alcalde Galán es que este año, a más tardar, se adjudicaría de nuevo. Ya hay nuevas ofertas, lo confirmó el embajador de China cuando estuvo de visita aquí en las instalaciones de Caracol Radio. Como se planteó el nuevo negocio, la nueva licitación, ya le cambia un poco la cara y le interesa mucho a varios países. Para eso hoy estaban reunidos con toda la delegación diplomática, los países que tienen sus embajadas aquí en Colombia, mostrándoles lo importante y lo gigante que es el negocio de la segunda línea del metro de Bogotá. Es completamente subterránea, es un negocio, Vanessa, de más de 20 billones de pesos. La misión de observación electoral de la Unión Europea comenzó el despliegue de más de 120 observadores en todo el país para acompañar las elecciones en Colombia. El Papa León XIV hizo un llamado a la comunidad internacional para prestar apoyo a nuestro país para atender las inundaciones de la última semana. El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, aterrizó en Caracas para reunirse con la presidenta interina, Delcy Rodríguez. Será en la tarde de hoy. Tremenda reunión, porque el secretario de Energía de Estados Unidos, imagínense lo que mueve y sus intereses. El vuelo de drones supuestamente operados por un cartel provocó la suspensión temporal de vuelos desde y hacia el Aeropuerto Internacional de El Paso en Texas por razones de seguridad, según lo ha informado el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy. ¿Qué está pasando en Canadá con un tiroteo, Michi?
Vanessa, Canadá vive uno de los peores momentos de su historia, sobre todo en temas de violencia. Un día después de que un tirador matara a 9 personas e hiriera a otras 25 en una remota localidad del noroeste de Columbia Británica. El tercer tiroteo más mortífero de la historia del país, así ha sido catalogado, y se produce justo en medio de un debate sobre el control de armas. 7 personas fueron halladas muertas en la escuela secundaria de Tumbler Ridge, incluida la persona que presuntamente cometió los disparos. Se sabe que es una adolescente de 18 años, mujer, que parece también que se ha suicidado en la escena del crimen. Pues bueno, hasta el momento las autoridades no han revelado la identidad de la joven que cometió pues no solamente el asesinato de estas 9 personas, sino también su suicidio. Hasta el momento el ministro de Canadá ha dicho que deben unirse en este momento como país y que esta es una de las tragedias más horribles que han transitado en los últimos años. Terrible, tremendo. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, firmó el día de hoy, durante su visita oficial a Washington, una de las muchas que ha tenido, su adhesión a la Junta de la Paz creada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Con esta junta, Trump lo que pretende es desmantelar un poco la influencia que tiene histórica, por demás, la ONU. En Cuba se disparó la venta de carbón para cocinar. Comienzan a racionar el pan y en los hospitales solamente van a atender urgencias y casos considerados vitales. La prensa en Cuba revela una situación cada vez más compleja para los habitantes de la isla por el bloqueo de Estados Unidos y nada que llega al barco de Sheinbaum, Michelle. Nada que llega y tampoco nada que llega a la ayuda de China, porque China también se unió a México para enviar ayudas. Hasta el momento pues sí se reporta una situación bastante crítica en Cuba y espera pues que las ayudas lleguen pronto. También una noticia que hace parte de la investigaciones aquí en Caracol Radio, que tiene que ver con la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo y Desastres. La defensa de Sandra Ortiz está pidiendo precluir el proceso en su contra. ¿Con qué argumento? El próximo 4 de marzo la jueza del caso va a definir si acoge o no, o si precluye este proceso o lo deja en firme. Esto es la acusación de la Fiscalía contra Sandra Ortiz. Jenny Angarita. Vanessa, buenas tardes. Pues mire, el abogado Mauricio Camacho, en medio de una audiencia que se llevó a cabo hoy ante la juez octava penal especializada de Bogotá, le solicitó que precluya la investigación, específicamente en el delito de tráfico de influencias. Él señala dentro de sus argumentos que tanto la imputación de cargos como el escrito de acusación de la Fiscalía tiene más de 10 menciones en las que se advierte acerca de esos hechos en los cuales la funcionaria, o mejor, la exfuncionaria, habría participado dentro del escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión del Riesgo. Él dice que también se hicieron varias modificaciones y que la Fiscalía no tiene claro cuál habría sido su papel en la supuesta comisión del delito de tráfico de influencias. No obstante, pues su planteamiento apenas está siendo analizado. Escuchemos qué fue lo que dijo el abogado en medio de la audiencia. Se plantee por parte de este defensor una causal objetiva de preclusión. Para ello, requiero que se varíe el sentido de la audiencia y usted permita que la defensa le plantee una causal del 332 y con su venia le voy a correr el traslado de algunos elementos materiales probatorios. Entonces usted me dirá si inicio mi exposición. Causal objetiva en este momento. Bueno. Objetiva, honorable juez. Teniendo en cuenta la solicitud. Recordémosle, Jenny, a los oyentes, a quienes nos siguen además a esta hora en el canal de YouTube de Caracol Radio, los invitamos para que se conecten si no lo han hecho. YouTube, le dan clic a Caracol Radio y ahí está toda la información y nuestra transmisión en vivo. Recordémosle a los oyentes y a los seguidores quién es Sandra Ortiz. Sandra Ortiz es la exconsejera presidencial para las regiones, hace parte precisamente del Partido Verde, o hizo parte en el pasado. Ella es oriunda del departamento de Boyacá y ocupó varios cargos también en el Congreso de la República. De acuerdo con la Fiscalía, habría sido la mensajera que transportó y entregó los supuestos sobornos al expresidente del Senado, Iván Name, y también al expresidente de la Cámara de Representantes. A Iván Name le dieron 3.000 millones de pesos, de acuerdo con la Fiscalía. A la señora de la plata, la que repartía la plata, básicamente. Por eso es un testigo tan importante para la Fiscalía. Exacto. En el caso de
Andrés Calle le entregó 1.000 millones de pesos, según lo que se ha dicho por parte de la Fiscalía. No obstante, ahí también se cuenta con los testimonios de Sneider Pinilla y de Olmedo López, que eran director y subdirector de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo y Desastre. Así es, Vanessa. Pero escuchemos qué fue lo que dijo la fiscal María Cristina Patiño. Ella es la jefe de los fiscales y del equipo que ha liderado esta investigación. Es un macro caso que ya lleva más de 3 años y que tiene varias condenas y personas privadas de la libertad, entre ellas dos ministros. Sí, señora. Velasco y Bonilla. Nada más y nada menos que el ministro del Interior y el ministro de Hacienda. Eso es un escándalo gigante. Básicamente, ¿en qué consistía? En que se le estaba dando unas dádivas, unos dineros a los congresistas para que aprobaran los proyectos del gobierno en el legislativo, en el Congreso. Y simultáneamente se iba perdiendo la plata que iba para los tanques de La Guajira, para darle agua a los más necesitados. Es tal vez el escándalo de corrupción más grande que ha vivido la administración Petro. Así es, Vanessa, pero mire lo que dijo la fiscal. Ella fue enfática en pedir que no se permita que esta investigación precluya, porque ya estamos en la audiencia preparatoria de juicio. Escuchemos. Gracias, señoría. La Fiscalía le solicita muy comedidamente despachar de manera desfavorable la solicitud impetrada por el señor defensor, pues nos acompañan los siguientes argumentos de orden fáctico y jurídico. Como bien es sabido, su señoría, la ley, la jurisprudencia y la doctrina exigen que para que proceda la causal de preclusión del proceso prevista en el artículo 332, numeral primero, esto es por inexistencia. Además, la Fiscalía tiene, por ejemplo, las fotografías y los videos de las cámaras de seguridad cuando Sandra Ortiz, el 21 de septiembre del año 2023, tuvo una conversación no solamente con Olmedo López, sino con Sneider Pinilla, supuestamente en medio de todas estas órdenes que estaba cumpliendo de parte de Carlos Ramón González. La Procuraduría, por su parte, en medio de esta audiencia, consideró que tampoco se le debe conceder la preclusión de la investigación por el delito de tráfico de influencias, y el 4 de marzo, como lo dijo al principio del informe Vanessa, se va a tomar la decisión por parte de la juez. Marzo será un mes clave, Vanessa. Juliana Guerrero, Ricardo Roa y Sandra Ortiz. Imagínense. Y elecciones, nada más. Bueno, nada más y nada menos, 8 de marzo, pero además es el mes de la mujer. Sí, el 8 de marzo, Día de la Mujer, exactamente. Día de la Mujer, sí, señor. Tremendo todo esto que está ocurriendo con la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo y Desastres, y sobre todo que ojalá podamos tener esos resultados pronto. Michelle, a usted que le priva el mar, que es marinera además. Sí, me encanta. Hay una gran preocupación en la gente sobre si pueden ir ahora o no a tener actividades marítimas. Vamos a hablar de eso en segundos. Michelle, ¿cómo está San Andrés, por ejemplo, en medio de todo este frente frío que le está golpeando tan duro? Está golpeando las costas caribes. En este momento, Vanessa, San Andrés, Los Cayos, Yoniquí, Acuario, Hainsky se encuentran cerrados. Los turistas tienen prohibido de movilizarse hasta Los Cayos, porque sabemos que hace poco, de hecho la semana pasada, tuvimos un accidente de una mujer que tuvo una fractura de columna y tuvo que ser trasladada de urgencias hacia Cali, porque precisamente San Andrés no cuenta con un servicio hospitalario adecuado. De hecho, la familia le pidió directamente al presidente Petro que los ayudaran para poderlos trasladar. Se les recomienda tener mucho cuidado y no aceptar viajes en embarcaciones, sobre todo cuando Los Cayos, y la ley pues es muy clara en este momento, las olas están casi de 2 y 3 metros, así que se les aconseja, por favor, si están en San Andrés o en Providencia, hacer caso y no quédense en las playas, quédense en los hoteles, en las piscinas. Por ahora el mar no es una opción. Increíble. ¿Hasta cuándo va a durar esto? Vamos a averiguarlo en segundos. Tatiana Rodríguez se encuentra en Cartagena, que también tiene una alerta prendida muy alta, Tatiana. Así es, Vanessa, lo que ha dicho el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe es que hoy miércoles y mañana jueves 12 de febrero se mantendrán esas condiciones adversas en el Mar Caribe, sobre todo en Cartagena, con una altura del oleaje entre los 2.5 y los 4 metros, y asimismo vientos de hasta 50 kilómetros por hora. Recordemos que la ciudad ha mantenido alerta en las últimas semanas debido a estos fuertes vientos y al oleaje, y las autoridades han señalado también que se mantiene la alerta amarilla, esto para el zarpe de embarcaciones hacia la zona insular, y también las autoridades han recomendado sobre todo el ingreso a bañistas con mucha precaución en zonas como Playa Blanca.
¿Y hay alguna información sobre cuándo se van a volver a abrir esas playas, esos caminos, esos trayectos, Tatiana? Vanessa, lo que han dicho las autoridades es que hay bandera amarilla. Esto quiere decir con precaución, es decir, en este momento las playas en la ciudad y en la zona insular están abiertas, pero debe los bañistas ingresar al mar con mucha precaución. Y pero digo, para tomar embarcaciones. Para tomar embarcaciones también hay bandera amarilla. Eso quiere decir que las embarcaciones pueden salir, pero tienen que tener muy en cuenta las medidas de seguridad, pues para dirigirse a estas zonas insulares. Bueno, con suerte hay tantos planes en Cartagena. Pueden ir a dar una vuelta al castillo. ¿Se acuerda del castillo de San Felipe, Fraile? ¿Hace cuánto no va? Calor bravo. No, allá. hace poco, el año pasado. A mí me gusta mucho Cartagena. Caminarla es muy chévere. Lo que pasa es que si llueve mucho, el centro histórico también se nos colapsa de lluvia. Mucho, se nos inunda. Un vapor muy profundo. Fuerte. Y hay otra preocupación. Le decía yo a Fraile ahorita que los corredores que vamos a estar la otra semana en Cartagena será el escenario de la media maratón del mar. ¿Los dos van a correr? Seguramente todo va a salir muy bien. No, yo todavía no puedo competir. Claro, por lo del infarto. No, por el infarto, entonces me dijeron con calma y vamos. ¿Y Carolina, maratón o media? Media. Mi primera media maratón, domingo 22 de febrero, media maratón del mar, pero también hay preocupación si sigue lloviendo porque se inunda casi siempre el centro histórico y esa carrera pasa por el centro histórico. Esa carrera es preciosa. Sí. Pero muy bueno, dura voy a tratar de comprender hasta cuándo va a llegar esta situación. El capitán de navío Alexis Gratz es el director del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe. Capitán, me da gusto tenerlo. Bienvenido. Vanessa, muy buenas tardes. Un cordial saludo para todos los oyentes. Bueno, capitán, ya escuchamos ahorita hace un momento a nuestra reportera Tatiana Rodríguez allá en Cartagena contándonos más o menos cómo está la situación. ¿Cómo la ve usted? ¿Cómo está el mar? ¿Cuál es el pronóstico que usted tiene? Efectivamente, como ya lo han mencionado, en este momento estamos sintiendo las consecuencias de este último frente frío del cual venimos monitoreando, y especialmente para hoy tenemos pronosticado un efecto sobre las olas y sobre el mar, en donde van a incrementar tanto la velocidad del viento para esta tarde-noche y la altura de las olas, a pesar que en esta ocasión, no como en el fenómeno pasado, no se va a acompañar por lluvias. Esta vez este fenómeno se va a desarrollar con tiempo seco, especialmente aquí para la ciudad de Cartagena. Capitán, este frente frío se parece a otros que han pasado antes, porque lo que hemos visto, sobre todo en la región Caribe, es que ha llegado muy distinto y que se presenta también en una época en la que no es común. ¿Eso se debe a qué? Digamos que estos son fenómenos atípicos, no se deberían presentar usualmente, pero como hemos monitoreado y hemos visto desde los últimos días, recordar que hace unas 2-3 semanas vimos una afectación de un frente ártico que venía bajando y afectó considerablemente a los Estados Unidos con unas olas de nevadas bastante significativas, las cuales estas masas de aire siguen su desplazamiento de norte hacia el sur del continente. En este aspecto, digamos que se presenta esta afectación cuando estas masas de aire frío entran en el mar Caribe, donde por su condición natural se mantienen unos vientos cálidos, y entonces en esta lucha, digámoslo así, en este desplazamiento entre las masas de aire frío y masas de aire cálido, que son las que normalmente se encuentran sobre el Caribe, es donde se presentan este tipo de fenómenos de mucho más viento, muchas más olas, las cuales traen como consecuencia estos desplazamientos de olas que se reflejan sobre las costas de Colombia, pues, y no solamente de Colombia, sino en general sobre todos los países que estamos ahora aquí en el Mar Caribe. Capitán, nos decía usted hace minutos que este fenómeno se va a atravesar, por ejemplo, en la costa Caribe, no atravesado por lluvias, sino por tiempo seco. ¿Por qué ocurre de esta manera? Porque es como te comento, o sea, dependiendo de cuál es el tipo de el fenómeno, muchas veces
se genera este desplazamiento de masas de aire en donde predomina los vientos fríos, los cuales desplazan las nubes que traen formación con probabilidad de lluvias. En otras ocasiones... Una ventisca grande, no lluvia, pero mucho viento. Correcto. Entonces, y en otras ocasiones generan estos desplazamientos, es el movimiento de aquellas nubes que tienen probabilidad de lluvia, como en este momento. Entonces, por ende, a pesar que se ve el cielo totalmente azul, sí vemos las consecuencias de estos vientos sobre el mar, conocidos como olas de fondo o mar de leva. En este momento, si usted mira hacia el cielo en Cartagena, ¿está azul? Azul, claro. Completamente. Eso no le dan ganas de meterse al mar, de darse una vueltica y todo, y lo coge un viento de estos. Correcto, pero entonces es precisamente donde se recomienda a todos los turistas y a todo el personal que hace uso de las actividades marítimas que acaten las recomendaciones de las autoridades marítimas y de las autoridades locales, porque muchas veces, como lo mencionas, a pesar que aparentemente hay un buen tiempo, las condiciones en el mar son bastante inseguras. Capitán, hablando también de todo lo que sucede en el mar y que están de moda nuestras operaciones marítimas de colaboración con Estados Unidos para coger narcos, narcolanchas, narcosubmarinos, ¿este tipo de actividad climática también los afecta a ellos o esto al contrario les favorece porque como no hay tantas embarcaciones, ni siquiera, no sé, las de vigilancia de la propia Armada, eso también les pega a ellos? ¿O qué pasa con la criminalidad en el mar en medio de esta situación? No, la afectación necesariamente es para cualquiera que haga algún tipo de actividad marítima, ya sea lícita o ilícita. Es por ende que la Armada Nacional continúa desarrollando sus operaciones contra el narcotráfico, contra el contrabando o contra cualquier tipo de fenómeno criminal que se pueda presentar. Nosotros no hacemos ninguna parada en ningún momento del año porque efectivamente, a pesar que se puedan presentar, digamos, fenómenos adversos, la criminalidad desafortunadamente no deja de realizar estas actividades. Obvio, porque ellos van en contra de la ley. Ahora, capitán, ¿hasta cuándo va a durar este frente frío? ¿Hay forma de saberlo? Sí, claro. Nosotros tenemos pronosticado que la afectación mayor sea principalmente en las horas de la tarde y noche de hoy, y ya a partir de mañana en la mañana ya comience su disminución para finalmente terminar, digamos, sus impactos directos este viernes. Pero hacemos la aclaración que nuestra misión es continuar monitoreando 24 horas, 7 días a la semana, porque fíjate que este es el tercer fenómeno consecutivo que se nos presenta en la temporada. Claro, y hay manera de saber si se avecina un episodio similar la semana entrante, la que viene, en 15 días, en un mes, o eso es impredecible. Pues no, sí, es bastante complejo. Entonces aquí es donde, digamos, nosotros tenemos un panorama de aproximadamente unos 8 días donde vemos que si se reúnen cierto tipo de factores en el entorno, hay gran probabilidad o no de que pase este tipo de fenómenos. Digamos que para los próximos 8 días, verificando una vez finalice en el radar, no hay ningún tipo de afectación o ningún tipo de condiciones que nuevamente nos puedan llamar la atención para que se produzca un fenómeno de estos. Sin embargo, como comento, continuamos
monitoreando las 24 horas, 7 días de la semana, por si se reúnen nuevamente las condiciones y se prenden las alarmas para estar dando los respectivos avisos a las autoridades y a la comunidad en general. Aquí básicamente el titular de esta entrevista es que Carolina puede estar tranquila porque seguramente va a poder correr su maratón en calma en Cartagena el otro fin de semana, ¿no? Seguramente sí. De todas formas, pues no sobra decirle a toda la población y a los visitantes que nos acompañarán este fin de semana que para una mayor certeza estemos verificando las condiciones. Desafortunadamente, entre más próximo es el evento o el día que necesitamos mirar, es mayor la probabilidad de acertar. Entonces, entre más larga es la distancia, digamos que las probabilidades disminuyen. Entonces, por eso lo que siempre se recomienda es estar mirando constantemente y, digamos, horas próximas o unos días próximos a los eventos, ya podemos decir más o menos cuáles son como las condiciones que van conclusiones. Capitán, gracias. A suceder con este tipo de fenómenos. Con todo gusto. Un saludo muy especial, gracias. 2:35, estamos hablando de ese frente frío que tiene paralizada gran parte del Caribe colombiano. Entonces, lo que nos dice con certeza es que hoy imposible, mañana hasta la tarde. Sí. Que seguramente luego el fin de semana va a estar bien y esto como todo en la vida pasa, ¿no? Sí, que no es duradero, pero sí, digamos que las personas sí tienen que estar pendientes, Vanessa, a ver cómo evoluciona, siempre tener precauciones antes de ir a un paseo, sobre todo si van a ir a las islas, mejor dicho, estar pendientes de cómo evoluciona el frente frío. Lo de las lanchas es tremendo, digamos. La saltada. La gente tiene que tener en cuenta que la lancha ojalá sea, pues, por supuesto, las que tienen todo bajo norma, todos que tenga permisos. Todo el mundo sus chalecos, que pero ojalá tenga de dónde agarrarse. Bastante. Ha mejorado un montón. Cartagena le ha puesto la pata a ese turismo, digamos, desordenado, ilegal, complicado para la gente, pero de todas maneras existen unas embarcaciones que no están preparadas para eso y la gente se pega unos tramacazos, se cae. Se montan las condiciones óptimas para esos trayectos a la tierra. ¿Qué se refiere a condiciones óptimas? Borrachos. Sí, la gente... ¿De ida o regreso? No, las regreso. O sea, en el momento de subirse a la lancha, no, ya porque no, pues de ida son las 9 de la mañana. No, de ida y vuelta también. Claro, porque es que la mayoría de la gente hace ese plan post fiesta. Entonces esos llegan y se desmontan todos en Guayabá. Llevan la nevera. Sí, pero no me da pena con ustedes. No tiene nada que ver la seguridad de la lancha con el estado del que se monta. El estado que se monta se puede montar en lo mismo, es que no necesita montarse en nada, porque se puede quedar parado en una esquinita mirando el mar y si está mal, está mal. Sí. O sea, no. Pero es un riesgo menos. Ahora tampoco pues se la vamos a montar a los enguayabados de Cartagena. No, pero sí menos cuando hemos sido parte de ellos, sí, no. A mí sí no en esa misma no. Pero vean que precisamente el caso de la mujer que se fracturó la columna vertebral en San Andrés fue precisamente por eso, porque las lanchas, sobre todo en Yoniquí, es que es así, esas olas de Yoniquí son la locura. Enormes. Se supone que los callos estaban cerrados y precisamente por desobedecer llevan una embarcación que además tiene hacinamiento de personas, hay un cupo limitado, la gente no le importa, se van hacinadas y terminan en ese tipo de accidentes. Oiga, la buena noticia frente al clima es que no ha llovido en Córdoba, Vanessa, y está reportando Max Enrique que por lo menos hoy será día seco y soleado, mañana también, y esto alivia a la gente porque, digamos, empieza a ceder el agua. Pero el calor en Córdoba, a pleno sol, se empieza a complicar, ya es el tema sanitario. Los zancudos. Entonces es bien complejo lo que va a pasar. Por bendición que no llueva, pero el sol también va a generar unos estragos complejos para resolver la emergencia. Tiene que secarse el agua, tremendo. Además que hay una alerta muy importante que está haciendo el Instituto Nacional de Salud frente a las serpientes, Vanessa. Más de 436 accidentes por mordedura de serpiente y esto puede aumentar, esto solamente en mes y medio del 2026. Y puede aumentar el riesgo de mordeduras de serpientes si sigue lloviendo en varias zonas del país. ¿Porque se proliferan las serpientes o porque uno se descuida? No, porque se proliferan las serpientes, Vanessa. Ay, pero ahora sí, pues encima de todo uno cuidándose de las serpientes, no. Le actualizo, tengo un primo que es médico y le mostré mi pie. Entonces me dijo, en efecto se nota que lo mordió un perro, pero
usted lo que tiene es el maltrato, pues digamos, el perro lo mordió por encima del pantalón y del zapato, no hubo contacto del colmillo con la piel, su piel no se rasgó pues contra el colmillo del perro, por lo tanto ahí no es necesario aplicarse el suero antirrábico, es cuando hay sangre, cuando hay herida, Sí. Entonces, estoy bien. Entonces lo que ha tenido es puro mal humor. Claro. Sí, Lo que Gadejo. no sabemos es cómo está el Pero perro. hoy de semblante está diferente. O sea, hoy ya llegó Juega Millonarios. rozagante. Sí, es que juega Millonario. El problema va a ser mañana dependiendo cómo le vaya a No, nos va a ir Millonarios bien, hoy. nos va a ir muy bien. ¿No? Que le vaya bien a Millonarios, que eso de todas formas ayuda mucho al ambiente laboral. Voy a la pausa, 2:39, y nos vamos en segundos a Cuba. Los oyentes que están ahora siguiéndonos en YouTube dicen: Fraile es muy chistoso con el tema de la mordedura del perro. Está preocupado. No, pero Ya no. pregunté. Es que aproveché que me encontré con un primo mío que es doctor y le dije, oiga, me mordió un perro, no sé qué tal, revisemos. No es necesario. También me dijo que, por ejemplo, si a usted lo muerde un perro y usted está en una casa de familia y usted está cerca de, por ejemplo, hacerse una cirugía, usted no se puede poner la vacuna antirrábica porque usted se va a hacer una cirugía pronto. Entonces hay como unas condiciones especiales que se dan para estar en pleno riesgo. Pero me dijo que si me hubiera mordido un perro con rabia, pues obviamente los síntomas ya se habrían manifestado y, mejor dicho, yo ya no estaba aquí. Nosotros le hemos visto a usted los síntomas. Sí. Pero digamos, no es que sean pues tampoco mortales, ¿no? Sí, no. Pero la mordedura de un perro con rabia es una cosa muy, muy seria. Oh, Fran. Era un perro feliz, era un perro de Yo creo carnaval. Sí, ahí Dice- no había rabia. Saludos desde Nairobi. Yo creo que a todos nos ha mordido un perro en la niñez. Sí, yo no sé, ahora es que le dicen Sí. que 7 vacunas, No, ahora que no, el carnet de siempre. vacunación del perro, no fregues. Saludos yo me a acuerdo. Carolina, con todo respeto, es una mujer muy hermosa, dice un oyente a través de YouTube. vea. El mal genio es por otra cosa. Saludos desde Nairobi y Kenia, dicen acá. Que si ya despidieron a Antonio Casale. No, Casale se fue. Hoy tenía un evento en Medellín y allá está muy contento. Saludos a Michelle. Bueno, saludos todos aquí. ¿Qué está viviendo Cuba? Es realmente muy dramático lo que está pasando en la isla. Ibis Fernández es consejera de turismo de Cuba para Colombia, Brasil, Ecuador y Perú. Me da mucho gusto tenerla, doctora Fernández, bienvenida. ¿La escucho? Yo no la escucho. ¿La tengo? Hemos estado contando mientras organizamos esa comunicación, Michelle, que la situación de Cuba pues es dramática, ¿no? Así es, Vanessa, y lo que hemos dicho también en las últimas horas es que sobre todo el turismo se ha visto muy afectado, que es una de las principales fuentes de ingresos La más para los importante. cubanos, la más importante, y pues precisamente muchas aerolíneas han cancelado sus vuelos, se esperan ayudas de México. China ya había ratificado su posición de apoyar ante la escasez de combustible y se pone fervientemente a la injerencia extranjera. Pues bueno, están esperando también que lleguen ese tipo de ayudas. Por ahora, pues la gente se queja, pues lo que ya sabemos, no hay luz, no hay energía, escasea la comida y pues la preocupación aumenta. A ver si la tengo, doña Ibis. Buenas tardes, Me da mucho gusto saludarla. ¿Cómo está? el gusto es mío, saludarlos a ustedes, un abrazo desde Cuba para ustedes. ¿Cómo En nombre está viviendo usted en Cuba, digamos, hoy, si se compara con su vida de hace un año? Bueno, yo creo que lo más importante es que se domine, que nosotros hemos estado bloqueados por más de 67 años y hemos tenido que ir ajustando nuestra operativa de vida a todas las medidas que el gobierno de los Estados Unidos nos ha impuesto en cada época o momento histórico. Nosotros realmente llevamos ya un tiempo desde el recrudecimiento del bloqueo, hace unos años, y realmente estamos en similar situación, con medidas alternativas para poder mantener, ser sostenibles y poder ir a niveles que realmente hoy se están demandando por nuestro país. Consejera, los turistas igual siempre preguntan, hay un atractivo, una curiosidad tremenda por ir a Cuba, por ir a La Habana, pero también, pues, por supuesto, les causa mucha preocupación lo que está pasando. ¿Cómo están viendo ustedes esa disminución y qué le dicen ustedes hoy a un turista colombiano? Nosotros, por ejemplo, mantenemos nuestros vuelos, nuestras aerolíneas han dicho, seguimos volando a La Habana, pero ¿qué le dicen ustedes a los turistas que tienen planeadas sus vacaciones, pues, para los próximos días, para las próximas semanas? ¿Van a sufrir mucho? ¿Cómo está el tema de esa reacomodación de los hoteles, por ejemplo? Bueno, como les comentaba, Cuba se ha preparado durante muchos años para poder hacer un turismo sostenible y poder dar satisfacción a los clientes que eligen un destino
tan completo como el nuestro, por sus valores, sus atractivos, no solo naturales, con sus bellas playas, que ustedes saben que son únicas en el Caribe, libres de sargazo, sino también por su cultura, su patrimonio y sus tradiciones y costumbres, entre otros elementos que hoy son tan atractivos para los clientes que visitan el país. Y encontrarán los clientes hoy que están retornando felices por su maravillosa estancia que realmente les ha brindado experiencias únicas. El turismo mantiene vitalidad en el país en todos sus procesos. Desde el transporte, porque se mantienen los circuitos, las excursiones, los transferring out para todos los clientes que realmente arriban. Y bueno, la operación hotelera también. Como les comentaba, nos hemos ido preparando en el escenario en que Cuba ha tenido que enfrentar su desarrollo en todos los años, en más de 60 años. Y realmente hoy los clientes que están arribando al país mantienen los niveles de servicio que tienen pactados y no ha habido dificultades con eso. Responde a la prioridad que tiene el turismo en el desarrollo económico del país para poder colaborar en esa inyección de divisas que, como ustedes conocen, el turismo aporta a todas las naciones y a todos los destinos, tanto los desarrollados como los emergentes como nosotros. Ibis, ¿tiene usted alguna cifra de ocupación hotelera entre el 2024 y el 2025? Bueno, la ocupación hotelera se ha mantenido en los niveles de igual periodo del año anterior. Desde que empezaron a salir estas noticias que realmente lo que siembran es inseguridad en nuestros clientes, han existido realmente. Esta inseguridad ha impactado negativamente en los clientes que eligen viajar a Cuba. Porque si usted no tiene información oficial de fuentes confiables, realmente usted elige un destino que no tenga este nivel de información, que a mi juicio es injusto y agresivo con nosotros, porque realmente la atención a los clientes en nuestro país no ha sido afectada a pesar de estas medidas. Reitero, por la preparación que hemos tenido durante todos estos años para dar respuesta a todas estas emergencias. Y bueno, agradecemos primero esta entrevista de medios profesionales como ustedes, que nos permiten llegar a la ciudadanía, a los clientes colombianos, a esta bella Colombia que también está sufriendo por un proceso que es natural y que tienen todo el apoyo nuestro igual. Y realmente esclarecer hoy estos mensajes que lo que siembran en el cliente final es una inseguridad que no merece un destino como Cuba, que es un destino que realmente es único en el Caribe y donde los clientes pueden disfrutar tanto. El mismo escenario tan agresivo que hemos tenido, que a nivel social ha afectado a nuestro país, realmente lo han vivido todos los clientes que han visitado y han disfrutado de Cuba con sus valores que realmente le oxigenan a los clientes tanto su corazón, porque viven experiencias que son únicas para ellos. Consejera, usted dice que se han sembrado mensajes de inseguridad y que están dadas todas las garantías para que los turistas puedan seguir viajando a Cuba. En este momento, si por ejemplo uno se quiere ir a pasar el fin de semana a La Habana, luego irse a Varadero. De La Habana a Viñales o de La Habana a Varadero, que son trayectos de 2-3 horas. Hay servicio de transporte normal, no hay cortes de energía, ¿todo está funcionando? Reitero, nosotros tenemos un impacto grave con las nuevas medidas del gobierno de Estados Unidos en el escenario energético. Pero, como les comentara yo a ustedes, se mantiene toda la actividad turística con todos sus procesos. El transporte de excursiones, de circuitos a toda la isla, los transfers de recogida a los clientes, los servicios turísticos mantienen su garantía sin dificultad. Y eso es realmente, cuando yo decía inseguridad, es porque cuando usted escuchó la noticia, por ejemplo, que yo la recibí igual,
ya no operan líneas aéreas a Cuba porque Cuba está sin combustible aéreo. Y uno se queda, cualquier ciudadano colombiano que escuche eso dice, bueno, yo no me arriesgo a hacer ese viaje. Pero, como ustedes mismos comentaron, las líneas desde un mercado emisor como Colombia, que es un mercado que es importante para nuestro país, se mantienen operando, se mantienen. Pero entonces, ¿qué es lo que está pasando? Porque yo escuchándola, pues es como si allá no estuviera pasando nada. Sí, pero miren, bueno, es que realmente lo que está pasando en nuestro país es algo que no es nuevo y que han vivido todos los que han visitado Cuba. Ese bloqueo que realmente nosotros consideramos que es un bloqueo criminal, genocida, inhumano contra nuestro pueblo. Y cuando se toman decisiones y medidas para salir de la situación, se apuesta a nivel gubernamental por los sectores que realmente permiten mantener la vitalidad en el país. Y sí, por ejemplo, ustedes que están, nosotros tenemos corte de energía a nivel poblacional, pero los polos turísticos, los destinos turísticos del país tienen independencia energética, tienen garantía energética para continuar su funcionamiento. Y eso es algo que realmente cuando usted escucha la noticia, tiene que dominar que a nivel turístico hay una garantía porque el turismo es de los sectores emergentes de la economía de nuestro país. Y realmente se ha ido por años, no ahora, garantizando su sostenibilidad para garantizar calidad y excelencia en el servicio a los clientes que eligen Cuba para disfrutar su diversidad de atractivos, sus cosas únicas y que realmente le proporcionan tantas experiencias a los clientes. Pero entonces no me está quedando claro, porque es cierto que Cuba siempre ha tenido una situación muy dramática. Nosotros, Fraile y yo, hemos ido muchas, pero incontables veces a Cuba. Hemos estado periodos largos, yo fui el año pasado y la situación estaba muy difícil. Pero en términos de conectividad, porque uno lo que escucha, aquí mismo entrevistamos en estos días a otra persona en Cuba, y sí, siempre le dan un privilegio, digamos, a los turistas en los hoteles, en el servicio, pues porque es de lo que más vive la isla. Pero gasolina para moverse de un lado a otro, ¿hay? Pero eso mismo era lo que le estaba tratando de transmitir yo y me voy a explicar mejor. Sí, pero no me quedó claro. Es decir, uno para ir a Viñales tiene que coger un carro en La Habana. ¿El carro tiene dónde echar gasolina? Si es turístico, sí. Si es turístico, lo tiene garantizado, claro. ¿Y cómo lo tienen garantizado si no les están dando, si les cortaron supuestamente el suministro? No. Nosotros tenemos problemas con el suministro de combustible, que no significa que en este momento el país esté en cero. Nosotros tenemos garantía y por eso les explicaba yo que hay una prioridad en el transporte turístico para poder garantizar el proceso de traslado de los clientes hacia el destino que escojan. Como ustedes me estaban explicando, un cliente que quiere ir a una excursión a Viñales la hace porque hay un mecanismo turístico para que el cliente llegue a los destinos que interesa. Y nosotros tenemos las empresas transportistas del turismo que van desde transportes que son de pequeño formato, que llamamos a nivel profesional transporte privado, y tenemos el transporte colectivo igual. Y reitero, ante este escenario, las empresas prestatarias de servicios turísticos tienen la garantía de suministro para este flujo de procesos. Entendido. Doctora Iris, gracias por estar con nosotros. No, las gracias se las doy yo. Un placer haber compartido este rato con ustedes y que nos hayan permitido esclarecer estos temas. Siempre bienvenida. Iris Fernández Peña, consejera de Turismo de Cuba para Colombia, Brasil, Ecuador y Perú. 2:56, vamos a la pausa. Michi, yo creo que vale la pena que busque ahí un tour de Cuba, a ver si uno puede comprar un pasaje para la semana entrante. Yo estoy revisando los tiquetes. Si es tan en fácil. este momento hay 12 vuelos diarios. Está volando Copa, está volando Wingo, está volando Avianca, está volando Aeroméxico. O sea, los vuelos sí están funcionando normal, por lo menos desde Colombia. Déjenme ir a la pausa y al regreso nos contamos más de esto. 2:57. Última hora, Caracol Radio.
3 de la tarde, 1 minuto, y acá están las noticias. Y el gobierno nacional está anunciando ya las primeras medidas para atender la crisis generada por la ola invernal en Córdoba y Sucre. ¿Qué detalles hay de esta información, Luis Enrique Hurtado? La ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, señaló que a través de Finagro se activa un paquete de soluciones financieras para los afectados por la ola invernal en Córdoba, Sucre y Antioquia. Señaló que los agricultores y ganaderos afectados podrán refinanciar sus créditos de fomento Finagro registrados hasta el 1 de febrero del presente año en Finagro a través del Banco Agrario y demás intermediarios. A la fecha, el balance que entrega el gobierno nacional por esta emergencia es de 19.800 hectáreas de cultivos impactados y 450.000 animales perjudicados. Y mucha atención a los usuarios del aeropuerto en Pereira, porque hace minutos se reactivaron las operaciones allí luego de una intervención que se estaba haciendo en la pista de aterrizaje. Sebastián Grajales. 25 horas duró la suspensión de los servicios y las operaciones en el Aeropuerto Internacional Matecaña, luego de que se realizara el reparcheo de la pista, donde se instalaron más de 400 metros cúbicos de material, labores que estuvieron vigiladas por la Aeronáutica Civil. En los últimos minutos se reactivó la operación, recibiendo el vuelo de la aerolínea Copa Airlines proveniente de Panamá. Durante este tiempo que estuvo cerrado el Matecaña, al menos 30 vuelos se suspendieron. A esta hora ya se cumple con el itinerario de los vuelos que están programados para este miércoles. Y la Registraduría Nacional se pronunció tras la denuncia que advierte que el 62% de las firmas que presentó Abelardo de la Espriella, esto para aspirar a la presidencia, pues son inválidas. ¿Qué se sabe de esta información, Camila Correa? Julián, muy buenas tardes. Luego de que nuestra colega Cecilia Orozco advirtiera que más de 3 millones de firmas recogidas por Abelardo de la Espriella no fueron avaladas, la Registraduría Nacional aclaró que de los 22 grupos significativos de ciudadanos que presentaron firmas, solo se identificaron presuntos fraudes o delitos en 2 de ellos, representados por los precandidatos Henry Humberto Martínez y Alexander Francisco Henao, lo cual fue denunciado ante la Fiscalía. Y en el caso de Abelardo de la Espriella y de los demás candidatos, la entidad explicó que solo se identificaron datos ilegibles o que no coinciden con el Archivo Nacional de Identificación y firmas de personas que no están en el censo electoral, entre otras incidencias. Gracias, Camila. Y en otras noticias, las autoridades colombianas, con apoyo de la DEA, destruyeron un gigantesco laboratorio de cocaína de las disidencias de alias Calarcá en Antioquia. ¿Qué detalles hay de esta información, Norbey Valle David? El laboratorio fue destruido con casi 3 toneladas de cocaína y estaba ubicado en la vereda Pablo de Caney del municipio de Guadalupe, en el norte de Antioquia, y pertenecía al bloque Magdalena Medio de las disidencias, cuyo jefe es alias Cheju, pero que está bajo el mando de Calarcá. Este gigantesco complejo dejaba ganancias por 363.000 millones de pesos. El coronel Andrés Felipe Valencia es comandante de la Brigada contra el Narcotráfico del Ejército. Este estupefaciente era trasladado en caletas hasta la costa en La Guajira y de allí transportado en lanchas tipo GoFast. Este laboratorio podría producir hasta 2 toneladas de cocaína semanales. Y mientras aumentan las tensiones entre Estados Unidos e Irán, el valor del petróleo también está aumentando. ¿Cuál es el valor del barril en este momento, Eddie Mosquera? Hablemos del barril de petróleo Brent, Julián, que es de referencia para nosotros y que luego de estar oscilando ya superó los $70, esto enmarcado en el temor de que se interrumpa el flujo de petróleo desde Irán. El barril del Mar del Norte, que es de referencia para Europa, también se cotizó sobre los $70,68 y esto consolida la tendencia alcista del barril de petróleo por la presión que vive Irán, que recordemos es el 4º mayor productor de crudo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP. Sobre esto hay un dato que trae relativa alarma y es que la OPEP redujo el bombeo de crudo unos 42 millones de barriles al día en enero, lo que refuerza la idea de que podría no haber suficiente suministro frente a la demanda mundial. En Caracol Radio, Elecciones 2026, el gran reto. 1 minuto por la democracia. Mi nombre es Jorge Hernando Lozano Lara, cundinamarqués. Soy candidato al Senado de la República en el partido Dignidad y Compromiso por la coalición Ahora Colombia. Soy un empresario campesino que les dice que cada vez que un colombiano tiene un plato de comida en su mesa, no sabe que nadie está protegiendo su alimento. No se está cuidando a quien lo cultiva,
a quien lo transporta, a quien lo transforma, a quien lo comercializa, ni mucho menos a quien lo consume. Mejor dicho, necesitamos una ley de plato justo. Así que cada vez que usted se lleve un bocado de comida a su boca, no olvide estas palabras. Estamos consumiendo veneno y nadie se está preocupando, ni por el productor ni por el consumidor. Me pueden buscar en las redes sociales como Jorge Lozano del Campo, un empresario orgullosamente campesino, el número 50 de la coalición Ahora Colombia. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en redes sociales como @Caracol Radio y visita www.caracol.com.co. Son las 3:09 de la tarde. Fraile, ¿vio lo de Pelicot? Tremendo el caso de Giselle Pelicot, Vanessa, una mujer que pues seguramente pasará la historia, es tal vez la historia más tétrica de abuso sexual por parte de una pareja hacia su mujer. Rápidamente les recuerdo, más o menos el esposo abusó durante muchos años. El marido abusó durante una década de ella. La sedaba, le daba calmantes. Eso es lo más impresionante. Y se la ofrecía a otros hombres. En total, grabados quedaron, porque el tipo además grababa todo, más de 200 encuentros sexuales. Él sedaba a su esposa, la dejaba zombie, invitaba a otros hombres para que la violaran en su casa mientras él las grababa. Era el esposo. El caso se conoce, ella va ante la justicia, cuenta su historia y pues por supuesto se convierte en la voz de muchas víctimas. La noticia es que este fin de semana da su primera entrevista en el diario El País. Tiene nueva pareja, está viajando por el mundo y está reconstruyendo su vida. Uy, no, es tremendo. ¿Cómo queda uno después de eso, no? No, pues un poco traumatizado. Duró 50 años casada. Uy. Y la violaron 50 hombres en más de 200 ocasiones. La historia de ella es tremenda, porque a su casa llega un día el policía del barrio y le dice: doña Giselle, tengo que contarle una historia. ¿Usted reconoce esto? Y le saca y le muestra fotos de ella abusada por un arsenal de hombres durante 10 años. 10 años. Llevaba 50 casada. 50 años casada y obviamente era una mujer ya mayor, de 70 años. Y eso fue horroroso porque además la investigación comenzó a llevar hacia la hija de ella, a ver si la hija también había sido abusada sexualmente, incluso por el papá. Uy, no, una historia. No, cuando empiezan a jalar esa pita es absolutamente dramático todo lo que sucede, pero yo recuerdo que lo primero que pasa es que a este sujeto, al marido de la señora, digamos como que lo sorprenden en unos actos obscenos, como con otras mujeres en una estación del metro, y cuando le empiezan a revisar su celular y su computadora y encuentran semejante arsenal de videos de su propia esposa y pues por supuesto ahí se destapa todo lo terrible que sucedió alrededor de ese caso. Y cuando empiezan a hablar los tipos que iban a la casa, no, sí, él me reclutó, de hecho me enseñó cómo hacérselo también a mi esposa para que yo hiciera lo mismo, y descubrieron toda una red de unas personas absolutamente retorcidas. ¿No? Uy, no. Muchos decían que no tenían ni idea, que pensaban que de hecho ella estaba de acuerdo, porque muchas veces el esposo decía que era bajo el consentimiento de ella. Entonces muchos de ellos que desfilaban obviamente en este juicio uno tras otro, pues muchos habían negado tener conocimiento. Bueno, pues lo importante de esa historia es que la mujer se recuperó, salió adelante el 2 de noviembre del 2020 cuando tenía 68 años, Fraile, eran exactamente 68. Imagínese. La policía llegó a su casa, le comunica que su marido, con el que llevaba 50 años de casada, la violó y le entregó el cuerpo de ella a otros hombres, drogada, para que hicieran lo mismo, pero no una, ni dos, ni tres veces. Durante 10 años, una absoluta locura. Y ese horror desembocó un proceso realmente muy importante que ella decidió enfrentar de manera pública, porque por las condiciones y su vulnerabilidad le ofrecieron que fuera en el anonimato. Ella dijo: no, esto tiene que ser público. Pues no solamente quiero dar la cara, para que la gente se dé cuenta de lo que pasó, que le tomaran fotografías, que la gente escuchara su voz. Y se viene 17 de febrero, un himno a la vida, mi historia, editorial Lumen, la historia de Giselle Pelicot. Sí, libro completico contando cómo fue lo que pasó. Sí. Un himno a la vida. Tiene ahora una pareja nueva, se dedica a dar conferencias por el mundo. Uy, no, qué mujer tan impresionante. 17 de febrero, lanzamiento mundial. 17 de febrero. Y Daniel Verdú la entrevistó en primicia para El País Semanal en París y habló con ella sobre todo lo vivido. Y por supuesto, como El País América, el periódico global, es nuestro periódico hermano, entonces vamos a tener toda la historia de Giselle Pelicot aquí en Caracol Radio. Hay una mujer de Bucaramanga que llevó al Palacio Grande de París, que esto es un
sitio de un museo absolutamente hermoso, una obra que se llama La Virgen de la Arepa. Pero la Virgen de la Arepa es solamente una pequeña muestra de lo mucho que ella hace, porque es estos personajes que mezclan el milagroso, el niño Jesús y estos íconos tan colombianos y los vuelven artistas, y ella ha tenido una carrera realmente muy interesante, progresiva en Colombia y en México. Está con nosotros María Mercedes Sánchez, bienvenida. Vanessa, muchas gracias. Gracias por esta invitación. Saludos a todos. Perdonen la ronquera. Aquí ¿Está ronca? ¿Mucho frío en París? Mucho frío y francamente no está uno acostumbrado y me tocó, pues ya ha bajado la temperatura, pero ha llovido, mejor dicho, me he mojado porque al llegar aquí, precisamente para mostrar mis piezas, una tiene luz de neón, entonces no funcionó. Duré 3 días aquí, hasta anoche, buscando por todos los almacenes eléctricos de París. Cambié los museos que tenía por visitar por sitios eléctricos, etcétera, o sea que me mojé, recibí frío, bueno, pero aquí estoy de pie para mañana, que es la apertura de este salón con Pagazón, que es un salón que reúne lo mejor del arte contemporáneo, y yo estoy en el Salón de América Latina representando a Colombia. Qué belleza. Yo traté un poquito de explicar más o menos su obra, pero obviamente se queda uno corto en palabras. Descríbala usted. Bueno, a ver, lo que yo hago son altares contemporáneos. Son altares que invitan a la conexión espiritual más allá de todo credo y de toda frontera. Son cajas de luz que reúnen elementos kitsch, elementos del arte popular, inspirados en mi crianza. Yo vengo de una familia católica, como decía mi papá, apostólica romana, donde había pues muchos rituales, altares por todas partes. Eso por un lado, estudié en colegio religioso, universidad religiosa, y aparte tuve mi propia búsqueda espiritual que me ayudó como a expandirme en mi conocimiento. Hace 5 años comencé a estudiar meditación con mi maestro Francisco Converse. Todo eso me ayudó a abrir la mente, a abrir el corazón y a saber que somos seres espirituales y somos luz. Por eso, con ese contenido y también con el hecho de haber trabajado en televisión durante casi 30 años, yo vengo de haber trabajado en todos los reality shows, de haber escrito, bueno, una carrera larga. Me lancé, hice un receso en mi carrera de televisión y me lancé hace 6 años, hice un receso, me lancé y emprendí el camino del arte, sin jamás imaginar, primero que fuera a ser artista, nunca me lo imaginé, y luego tampoco nunca imaginé, porque entré a ese mundo sin expectativas, que las oportunidades se me fueran dando. Entonces, después de mi primera exposición en el Museo Casa Grau en Bogotá, empezaron a llegar las invitaciones y comenzó también el desarrollo de mi obra, el desarrollo de mi carrera como artista. El hecho de no haber estudiado arte, sino haber estudiado comunicación social, periodismo, pues me llevó a también tomar un camino diferente, de empezar a estudiar ya siendo mayor, de rodearme de maestros llenos de conocimiento. Tengo un grupo, mi maestro de meditación tiene 84 años, mi maestro de collage digital 80, mi maestro de luz de neón también 80 años. Entonces, con un grupo de personas maravillosas también empecé como a ganar herramientas y bueno, y a darle rienda suelta a la imaginación. Por eso sí, y bueno, y llegó esto del Grand Palais,
No, y eso es pues divino. me hace muy sí. feliz. Usted la vio en Arbo, ¿no? Sí, Qué chévere, María ahí estaba, Mercedes, yo tenía una tuve el exposición placer bella. de hecho de conocerla en Arbo. Fui con una amiga Mariana que de hecho compró una pieza tuya y de hecho verlo en vivo nos causó mucha curiosidad. Sobre todo lo hablaba con mi amiga que ella es supremamente mariana y religiosa. Me decía que es una manera de resignificar estos símbolos religiosos, porque no es la Virgen tradicional, la cual estamos acostumbradas que tengan las tías y las abuelas en casa, sino que le dan ganas, de hecho, incluso a la gente joven a acercarse a estos símbolos religiosos a través, además de esos simbolismos pequeños, porque hemos visto que muchas de sus obras también tienen símbolos colombianos, ¿no? El sombrero, las alpargatas, muchas cosas que también son de la cultura nuestra, y creo que usted lo logra muy bien en su arte. Sí, pues sí, gracias, sí, exactamente. Yo lo que quise desde el principio fue como sacar esas figuras religiosas de esos espacios sagrados donde siempre las hemos visto, en las iglesias, en los museos, y acercarlas a los espacios cotidianos. Entonces tengo una virgen que puse en un baño. En un baño la vestí con el delantal, con una escoba. Es un collage digital y es una virgen que habla de la limpieza mental. Es una virgen que invita a limpiar la mente de todo pensamiento negativo. Tengo, bueno, otra virgen, que esa la tengo aquí en el Gran Palais, que es una virgen con teléfono y que dice llámame, que también es una invitación a conectarnos con lo espiritual. La Virgen de la Arepa. Sí, tengo vírgenes y un divino niño en el Teatro Colón, diciendo Art, not War. Todas mis piezas tratan de eso porque además las figuras religiosas, más allá de la religión, del credo, también por un lado representan lo sagrado, son simbolismos que yo uso para hablar de ese estado espiritual. Y porque además hacen parte de nuestra cultura, de nuestra identidad cultural. En Colombia, por donde uno vaya, a una tienda, a un supermercado, a una casa, uno encuentra los altares, una virgen pequeña al lado de un gato chino, por ejemplo, de una mata de sábila. Todos tenemos esa necesidad profunda de ser felices, ese anhelo de la paz, ese anhelo de conectarnos con lo sagrado, de pedir, de implorar, y de todo eso habla mi obra. A mí me parece... También del sincretismo. No, me parece divina, María Mercedes, pero me pregunto, en un país que es tan fiel, tan religioso como Colombia, donde estos símbolos son tan importantes, hay una iglesia los santos son en tan cada importantes. esquina de Colombia donde la iconografía No, es que uno hace la católica es lista. tremenda, sí. La Laja, Chiquinquirá, el Divino Niño, la Virgen Buga. del Carmen, el Milagroso de Buga. Es decir, a donde vaya uno hay un santo. Usted, de alguna manera, no sé si el término es manipula, cambia, Creo que es interfiere. más desafía. ¿Es desafiante con la creencia? Con la creencia en sí misma no. Yo lo que hago es descontextualizar las figuras, sacarlas de esos espacios rituales. Para mí, o sea, lo hago con un sentido de respeto profundo, porque soy una mujer creyente, soy una mujer que ahorita medito, tengo pues mi práctica espiritual, pero mis raíces son católicas. O sea, yo creo en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, en la Virgen María, en el Espíritu Santo, en los ángeles, en algunos santos, y entonces lo hago con ese sentido de trascendencia. Así que no, las personas que van, así sean las más, ¿cómo se dice?, conservadoras, no se sienten agredidas. Mira, a mis exposiciones han ido abuelitas, hasta sacerdotes. Un sacerdote alguna vez me mencionó en un congreso episcopal, por alguna razón estaba allá, y habló de mis imágenes, de mis vírgenes posmodernas. Entonces, yo creo que con ese sentido, por el sentido en que lo hago, no, la gente no se siente irrespetada, porque ni siquiera
para mí, hay un sentido de ironía. Conservan el carácter sagrado. Invitan también a la belleza porque son piezas bonitas. Nunca voy a poner una Virgen María con una metralleta, por ejemplo. No, por son muy bellas algo. y es arte popular, de todas maneras, intervenido, ¿no? Totalmente. Yo, por porque ejemplo, además, no tendría una pieza de arte católico en mi casa. Yo decidí que no las iba a tener, no las cargué nunca en la billetera. Mi abuela es ultra católica, mega católica. Yo la estoy viendo, el arte que yo quisiera tener una en mi casa. ¿De porque cuál? De las cualquiera, la de Llámame o el altar de las arepas, porque me parece que como obra de arte está bonito. Divino, y por ejemplo, si yo la divina. comprara, me recordaría a mi abuela. Yo no le daría el significado religioso, sí el significado familiar, pero es que además está muy bacana. Viene este proceso de modernización de la iglesia, donde la iglesia católica ahora tiene influencers, hace conciertos con Karol G, se está metiendo de lleno en las redes sociales. Pues esto también sería una buena herramienta. Hay que mandarle un cuadrito al papá. Y sin faltar el respeto al final, ¿no? O sea, no me parece que todos están... Pero mire, le voy a leer un mensaje de uno de los oyentes que nos escribe en YouTube, que está bravo. Jesús rechaza la idolatría y esta señora está procurando acercarnos a ídolos inertes que no pueden alimentar nuestra espiritualidad. Es inaceptable. Aquí hay un señor que la está regañando, artista. Sí, pues claro, darle gusto a todo el mundo, pues de eso se trata el arte también, de provocar un diálogo, y eso me gusta también. Desde mi punto de vista, desde mi sentido de creación, primero, la figura religiosa representa es un estado espiritual, o sea, es mucho más allá de una creencia religiosa. No es idolatría, porque yo no estoy exaltando la figura de la Virgen María. Yo estoy usando a la Virgen María y su figura, sí, transformada, para invitar a ser más espirituales, a conectarnos con nuestro propio corazón y nuestra esencia. Que es un espacio personal que todos tenemos acceso y que se nos olvida además, porque estamos en este mundo tan frenético, tan acelerado, que se nos olvida cerrar los ojos, por ejemplo, y conectarnos con nuestro verdadero ser. Entonces, el Señor se siente irrespetado, bueno, pero si abre un poco la mente, va a encontrar una conexión diferente al ver las piezas, porque son piezas que de alguna manera también producen ternura, tienen un ligero sentido del humor que nos identifica como colombianos. Entonces, yo creo que es un tema de abrir la mente y abrir el corazón. Además me están confirmando que el embajador de Colombia en Francia va para allá, el doctor Prada, a acompañarla en su exposición. Usted está llevando el nombre nuestro lejos, con todos nuestros santos, eso me parece bien. Sí, hoy me confirmó el señor embajador y pues sí, imagínate qué honor, porque pues sí, por la gracia pude llegar a esta exposición y representar a Colombia, porque soy la única artista colombiana que está en esta muestra latinoamericana. Entonces me hace muy feliz. Ya hoy, por ejemplo, que fue el día del montaje, pues ya había bastante gente curiosa que se acercaba, que miraba el altar, que miraba cada cosa. Ya empezó a hablar un diálogo, se despertó un diálogo. Entonces el osito con el divino niño con el osito, que de dónde salió la Virgen de la Arepa, que la Virgen del teléfono. Pero entonces, la Virgen de la Arepa no existe, ¿o sí? No. ¿O hay una Virgen de la Arepa? ¿Hay una Virgen real de la Arepa? No. La Virgen de la Arepa no sabemos si existe o no. Te voy a contar la historia. Hace muchos años, en Barichara, la tierra donde nació mi papá, escuché a una señora, una campesina, que me contó que su abuela en alguna oportunidad se le había presentado una Virgen en un tiesto de barro. Ahí empezó como la chispa creativa, porque luego una vez también en México también se sumó el solo hecho de ver, por ejemplo, tortillas
las tortillas, esa exaltación al maíz, a ese alimento. También yo dije, Dios mío, ¿cómo nosotros, los colombianos, no tenemos ese reconocimiento por la arepa? O sea, la arepa ha sido nuestro sustento, el maíz como tal, pero la arepa, que además es un círculo, es el sol, tiene un significado simbólico. Ahí se me ocurrió hacerle un reconocimiento. Vi una imagen hermosa, que es una imagen de un pintor barroco, Pierre Mignard, y se llama La Virgen de las Uvas. Y ahí yo dije, bueno, vamos a cambiar las uvas por arepas. Y entonces es la Virgen dándole arepitas al niño, al divino niño. Y así hice este collage digital, que además tiene realidad aumentada. Cuando te acercas, entonces ves cómo la Virgen sonríe, y el niño también al comerse su arepita y se ve masticando la arepa. Pues eso está en este altar, que está aquí en el Gran Palais, está la imagen de la Virgen de la Arepa. Y es esa que están viendo, quienes están en YouTube, la están viendo en este momento, está proyectada ahí la Virgen del altar de la arepa. Sí, entonces puede ser que haya existido la Virgen de la Arepa y sea nuestra Virgen. Sí, y aparte el maíz representa el mestizaje. Entonces tiene mucho significado el hecho de que esté aquí en Europa. Divino. Pues mucha suerte, María Mercedes, con esa exposición en el Gran Palais de París. Qué orgullo siempre el arte colombiano y los colombianos brillando por fuera. Le mando un abrazo grande. Vanessa, muchísimas gracias. Carolina, Michelle, bueno, todos, de verdad, muchísimas gracias por esta invitación, y invitados todos los que puedan venir al Gran Palais. Desde mañana es la apertura, mañana jueves 12 hasta el domingo 15. Están las puertas abiertas, es un espacio mágico, hay unos artistas increíbles, maravillosos, y pues ojalá los que puedan llegar al Gran Palais. Muy bien, muy hermoso, felicitaciones. Vanessa, muchas gracias de verdad. Chao, con chao. Mucho cariño y mucho agradecimiento. A mí me parece hermoso. No, a mí también me encanta. Me encanta, ¿Cómo no? atrevido, provocador, como tiene que ser el arte, ¿no? Sí. Y llamativo y lleno de esa idiosincrasia colombiana. Es que Colombia es un país de santos. Y sin irrespetar a los santos, o sea, no hay ninguna imagen que esté en alguna posición que sea, o sea, lo máximo es la Virgen que vimos con un teléfono y un letrero que dice llámame. Sí, que está bien porque uno le puede pedir a la Virgen de los Remedios que Y lo las llame. arepas pues tiene mucho sentido. Colombia tiene entre 40 y 70 tipos de arepas. ¿Cuál es la preferida suya? A mí me gusta la paisa, masita delgadita. La delgadita. Ay, sí, de me maíz fascina. blanca, Me flaquita, fascina, Carolina, sí. también. Arepa paisa, sin queso, solamente. Pero tienen todos los paisas, una gordita y No, la la delgadita. delgadita. La Sí, delgada con mantequilla y un y poquito de sal, sal. y bien crocante. Es como de crujiente. tela. Sí, Es es. delicioso. Sí, le dicen así. Arepa de tela, la mía la arepa de huevo. Ah, no, esa es peligrosísima. Es que esa va en otra Peligrosidad. categoría. No, esa La también. arepa de huevo va en otra categoría. No, porque esta arepa, por ejemplo, la gente se la come a diario. Uno comerse una arepa de huevo todos los días, No, pues pues se está vuelve una muy arepa de huevo. difícil. Si viviéramos en Barranquilla, tal vez en la esquina de la Ay, casa sí, son las no. mejores, las arepas callejeras En de Cartagena Barranquilla. Claro, también. pero eso es una Las vez mejores, con cada suero tanto. costeño, Sí, son con guacamole, espectaculares. o hay una Sí. variedad, la arepa de huevo con carne. Sí, y arroz le ponen también en Cartagena. Son las 3:31 minutos de la tarde. Hay noticia con Laura Saavedra en este momento sobre, bueno, las candidaturas, las listas al legislativo. ¿De quién, Laura? Sí, Vanessa, pues en este momento el precandidato presidencial Carlos Caicedo está presentando oficialmente la lista de Fuerza Ciudadana y su apuesta para el Senado y la Cámara para estas elecciones del próximo 8 de marzo. En la lista al Senado es Gloria Gaitán quien encabeza esta lista, seguido de Luis de la Hoz, y una de las sorpresas de este listado que es Sandra Ramírez, ex integrante de las FARC. Esto se da tras la consulta interna realizada por el Partido Comunes, en el que decidieron que ella va a participar por parte de Fuerza Ciudadana. Hay otra sorpresa, Vanessa, y es Moisés Guarín, el único candidato del M19 al Senado de la República, quien hace parte de este partido de Fuerza Ciudadana y le apuesta a esta lista al Senado con el precandidato Carlos Caicedo. Mientras la lista a la Cámara será cerrada, yo les tengo todos los datos de esta lista oficial al Senado de este partido. Como les digo, hasta el tercer lugar está Sandra Ramírez y luego siguen Delma Guerrero, Tarcisio Rivera, Alexander Angulo, Aníbal José Llanos, Nelson
San José Fuentes, Daniel Emilio Mendoza y Cruz Felipe Morantes. Todos ellos hacen parte de este partido de Fuerza Ciudadana y esta apuesta que tiene el precandidato presidencial Carlos Caicedo para quedarse con curules al Senado y la Cámara en estas elecciones del próximo 8 de marzo. Muy pocos nombres conocidos, ¿no? Sandra Ramírez. Sandra Ramírez, exintegrante, sí, de las FARC. Sí. Y Moisés Guarín, que es el único candidato. Y Sandra Ramírez, una mujer vinculada, pues, con unos episodios muy dolorosos de abusos a menores de edad en las filas de las FARC. Y Moisés Guarín, que es el único candidato del M19 que se lanza al Senado de la República en este año. Bueno, vamos entonces a seguir. De aquí a allá vamos a tener muchos candidatos a las listas y vamos con mucho escrutinio de esto, como hizo la registraduría con las firmas de Abelardo de la Espriella. ¿En qué terminó eso, Carolina? Vanessa, una de las polémicas y noticias políticas del día surgió a raíz de la columna en El Espectador de Cecilia Orozco, donde revelaba que el 62% del número de firmas presentadas por Abelardo de la Espriella ante la registraduría, recordemos que él entregó 5 millones de firmas, de esos 5 millones, el 62% presentaba algún tipo de inconsistencia, de falsificación. ¿Eso decía la columna? Sí, señora. Acaba de responder la registraduría frente a este tema y ha señalado lo siguiente, Vanessa. Fueron 22 grupos significativos de ciudadanos que se presentaron por firmas. De ese total, solamente la registraduría encontró inconsistencias relacionadas con posibles fraudes o delitos en 2. En el de Henry Humberto Martínez y en el de Alexander Francisco Henao, pero no hay ningún tipo de irregularidad frente a las firmas de Abelardo de la Espriella. Que no lo hay, dice la registraduría. No lo hay, entonces, Vanessa. ¿de dónde sale Simplemente esa información? dicen que se encontraron incidencias como datos ilegibles y firmas de personas que no están en el censo electoral. Para avalar esas candidaturas, la mayoría de candidatos siempre superan el número de firmas necesarias. Se necesitan 675,000. Por eso, la mayoría, al momento de hacer todos los cruces de bases de datos y de verificación, encuentran inconsistencias. Pero no es que sean falsas, no es que sean mentirosas, es que no aparecen en el censo electoral, es que la firma no es coherente. Sí, dice la registraduría que solo se encontraron incidencias como datos ilegibles y firmas de personas que no están o no aparecen en el censo electoral. Imagínese usted siendo la registraduría, con todo lo que tiene que hacer ahora, tarjetones, papeleo, llevar los tarjetones, es que eso es una logística de verdad enorme, Carolina, llevar usted unos tarjetones a todo Colombia, en burro, en lancha, por agua, por tierra, encima de todo revisar, pues obviamente la tarea es revisar, pero decir esto es verdad, esto no es cierto, esto que dicen esto es así. Hoy ya los no. Candidatos, hace un par de semanas la registraduría ya entregó el consolidado y los candidatos que fueron avalados, que lograron entregar de ese total de firmas que la mayoría lo supera, como lo contábamos, unas firmas que fueron verificadas, que fueron confiables, fidedignas y que con esas firmas se avalaron las candidaturas. Ahora ya estamos en todo el proceso logístico, Vanessa, ya se inició la impresión de los tarjetones para las elecciones al Congreso de la República y en los próximos días se va a empezar la distribución, lo van a iniciar con las tarjetas electorales y todo el kit electoral que se debe enviar para todos los colombianos que votan en el exterior, los primeros países, Australia y China, porque esas elecciones fuera del país inician una semana antes a las elecciones en Colombia. Muy bien, son las 3:36 de la tarde. 38. Bueno, vamos a donar libros, Carolina. Vanessa, nosotros siempre tenemos regalos especiales para todos nuestros oyentes que nos escuchan a través de YouTube, que se conectan, que participan con nosotros en nuestros temas, y hoy es para los oyentes que nos quieran llamar a través de nuestra línea 326-2050. Tenemos hoy libro recomendado. 326-2050, ¿cómo es la logística? ¿Llaman o nos escriben por YouTube? Si nos escriben por YouTube, Vanessa, deben enviarnos su correo electrónico para poder contactarnos. ¿O su teléfono? No, solamente el correo electrónico, Vanessa, por el tema de protección de datos. Y es solo en Bogotá, ¿no? Y es solo en Bogotá. Oyentes en Bogotá, Vanessa. Claro, porque tiene que venir a recogerlo, pero Sí, también puede llamar a alguien desde Chigorodó y que le recoja el libro a un amigo.
También, de esa logística. El tema es que es recogido acá, sí, en las sedes de Caracol, y oyentes en Bogotá. En la 67 con séptima. 326-2050, nuestra línea de oyentes. ¿Y cuál es el libro recomendado del día? El hijo del hombre. Esto está muy bonito, de Juan Esteban Costaín. Juan Esteban es un escritor tremendo. Un libro que explora cómo Grecia, Roma y los judíos se entrelazan en el surgimiento del cristianismo. Bueno, esto es una grandes ligas de la literatura, ¿no? Los mitos fundacionales de Rómulo y Remo para llegar a Roma, la revuelta de los macabeos, figuras como Alejandro Magno, Julio César, Jesucristo. Esta amplitud temática asegura que el lector obtenga una visión completa y matizada de la antigüedad clásica. El hijo del hombre se llama. Juan Esteban Costaín reconstruye el escenario en el que surgió la religión que cambió para siempre el rumbo de la humanidad, que es el cristianismo, un encuentro entre pueblos, lenguas, creencias, una exploración brillante sobre el mundo que existía antes del Evangelio. Constaín, lo que pasa es que le queda todo lo que hace muy bien hecho. Hoy estamos hablando mucho de religión y de Dios. Sí, todo coincidencialmente. Sí, hoy estamos en un fervor y en un análisis de lo que significa el catolicismo. Pasamos también por las iglesias, por el arte y la religión. Y ahora nos vamos a los libros. 326-2050, quien quiera libro, por favor se comunica de inmediato con nosotros. También lo pueden hacer a través de nuestro canal de YouTube, donde nos están escribiendo mucho para que puedan recibir sus libros. Aquí hay una oyente que dice, no sé si es irrespetuoso o no a propósito de la entrevista de ahora, pero me parece muy hermoso. Estamos de acuerdo. Sí. Es que no se está vulnerando en nada la fe, las convicciones ni las tradiciones, simplemente se está utilizando un recurso como es el arte y ya. Y el arte es subjetivo, también habrá gente que le gusta, otra gente que no, o sea, lo bueno también es que lo puede uno comprar, ¿no? Eso también no es un arte lejano, imposible, impagable, sino que, o sea, cualquier persona. Usted un fresco de Miguel Ángel. Total, lo puedes tener en tu casa. Bueno, pues también pueden comprar el libro que se llama El hijo del hombre, de Juan Esteban Costaín, o también nos pueden llamar al teléfono 326-2050 para que nos den su opinión sobre el libro, sobre su programa que están escuchando el día de hoy, para que nos cuenten si les interesa o no tener este texto maravilloso de Costaín publicado por Penguin Random House. 342. Algo en un concierto hace poco, se resbaló. Sí, Vanessa, estaba en pleno concierto en El Salvador y estaba interpretando la canción Si te vas y casi se va ella porque pisó mal y se cayó. Afortunadamente pues no le pasó nada, cayó. Esos artistas se paran ahí mismo, ¿no? Sí, ella cae como encima de los brazos y se para y es como inmediatamente, es verdad, la reacción de los artistas por lo general, a menos de que sea algo muy grave, es pararse y seguir el show. Y el dolor pues después, el morado y la curva. Claro, igual ella tiene también un estado físico impresionante, o sea, eso es, no pasa nada, ella sigue con el show y pues además que es muy profesional y espectacular como siempre. Tiene un estado físico, es capaz de cantar. Impresionante. Es que una cosa es usted saltar y otra cosa cantar, pero saltar y cantar durante 2 horas al mismo tiempo sin destemplarse, tiene uno que tener un estado físico apoteósico. Y pues tampoco ya no tiene 20 años, o sea, Shakira es una artista demasiado completa y que pues se le compara a otros como Jennifer López, pero que de verdad tiene un estado físico para cantar y bailar de la manera que ella lo hace, porque no es cualquier baile, pues sí requiere un estado físico impresionante. Tiene concierto en Brasil, concierto grande, apoteósico. Vanessa, esto es una noticia muy importante, sobre todo porque Shakira se une a otros artistas como Madonna y Adele. Esto es algo que lo hace la alcaldía siempre, y pues de hecho el alcalde fue el que dio la noticia en el que comunica que Shakira se va a unir el 2 de mayo en la playa de Copacabana a dar un concierto completamente gratis. Esto va a ser una locura. Madonna lo hizo el año pasado y rompió un récord, 1.6 millones de personas viendo a Madonna completamente grande. Esto era ríos de gente en medio de un show que desde el cielo se veía completamente espectacular, y pues Madonna, como siempre, pues lo dio todo en el escenario. Ahora, que Shakira haya sido la artista elegida para hacerlo este año, pues es un gran orgullo. Eso funciona como en el Super Bowl, que no les pagan, sino que ellos se encargan de toda la logística, pero obviamente es un premio gigante para cualquier artista. De acuerdo, y pues ella también ha dicho, de hecho, su gira Las Mujeres
Flores no lloran, cuando la empezó en Sudamérica fue en Brasil. Ella le tiene un amor muy especial y pues sabemos también que la comunidad gay, que es muy grande en Brasil, pues son grandes seguidores de Shakira, entonces seguramente van a ser uno de los primeros en llegar a ver este concierto. Si usted quiere, pues entonces viaje antes del 2 de mayo a Río de Janeiro y pues hace parte de este concierto completamente gratis. Va a ser maravilloso. Shakira, 2 de mayo. Uy, a mí me encantaría Río de Janeiro, divino, delicioso. Usted tomándose una caipiriña y escuchando a Shakira. Y también estuvo Adele. Adele estuvo el año anterior y también, ¿Y la locura también? Claro, la locura. Ahora que uno no pensaría pues que la música de Adele convoque a tanta gente, porque la gente en Brasil siempre está de fiesta. Sin embargo, pues es un honor ser uno de esos artistas elegidos y pues qué bueno que este año sea Shakira. Bueno, Carolina, tengo muchos mensajes con los libros. No sé usted qué va a hacer con esto, pero... No, yo le tengo buena noticia, Vanessa, para que los oyentes amantes de la literatura, de los libros y amantes de 2 puntos nos sigan escuchando, porque vamos a tener una sorpresa importante para todos. Si ustedes no clasifican hoy con nuestros libros recomendados, pueden comunicarse con nosotros las próximas semanas porque tenemos sorpresas. Además que estamos debiendo una cena en nuestro restaurante. Sí, no, ahí está. No sé si ya tenemos los nombres de los ganadores. Del restaurante de la semana pasada, el viernes, el restaurante El Sushi, eso todo. Tenemos ganadores. Hábleme a mí, Julián, que la gente no lo está oyendo. Yo le traduzco, ya tenemos... Por el interno. Sí, ya tenemos ganadores, vamos a revisar. Y se me ocurre algo, Vanessa, hablamos la semana pasada del día de San Valentín. Podríamos buscarnos un regalo para nuestros oyentes este viernes. Me parece bonito. Una noche también. romántica en un hotel, puede ser. Puede ser. Uy, sí, eso está bonito. Cualquier excusa para celebrar el amor. Me gusta. Lo de la cena que tenemos en el restaurante de sushi, ¿cuándo lo podemos anunciar, Julián? ¿Ya? No, mañana. No, el jueves lo anunciamos. Listo. Y los libros. Paola Milena 8831 dice: hola, buenas, yo quiero el libro. Joa Peso dice: buenas, me encanta este programa, me interesa el libro, quiero el libro. Dice Marta Libreros: hola, quiero el libro. Mucha gente escribiendo. Diana Calle. Recordarle, Vanessa, a todos los oyentes que nos escuchan. Me estoy tratando de comunicar, pero está imposible. ¿Qué hago? Dice Jaime Gutiérrez 3448. Lo que siempre nos pasa, Vanessa, cuando tenemos regalos especiales, invitaciones para nuestros oyentes, colapsan nuestra línea de oyentes 326-2050, pero otra forma de comunicarse con nosotros, los que nos siguen a través del canal de YouTube de Caracol Radio, por favor que nos escriban y que nos pongan el mail. Con el mail nosotros podemos comunicarnos por interno y organizamos la logística para que puedan venir a reclamar. Yo quiero el libro, por favor escríbanos, estoy leyéndolos a todos, pero necesitamos que nos escriban el mail para poderlos contactar y que se puedan llevar su libro. Apúnteme ahí, Vanesita, por el libro, me dice David Méndez, pero ¿qué hago si no me manda el mail? Me queda muy difícil. 326-2050. Otro plan que se viene, Michelle, que tiene que ver con Bogotá. Festival Cultural de Turismo, con música, con arte, con gastronomía. Se llama el Festival Ondas, Vanessa, y es uno de los festivales más importantes, sobre todo porque combina el turismo, la gastronomía y sobre todo la música. A diferencia de otros festivales, aquí no es como una aglomeración gigante de gente. Se va a hacer en el Parque Metropolitano Simón Bolívar y pues se preparan para recibir esta primera edición del Festival Ondas. Es una experiencia musical, gastronómica muy diferente a las que estamos acostumbradas a ver en Bogotá. ¿Por qué es diferente? A partir porque del en el Parque Simón Bolívar al 22. Ha habido mucho evento muy interesante. Sí, completamente. El picnic, etcétera. Este va a ser con una cartelera un poco mezclada, sobre todo música. Yo le digo sobre todo si a usted le gusta. Muy alternativo, ¿no? Sí, es que ese es el tema, que la cartelera va a combinar desde reggaetón hasta música que puede ser un poco alternativa, por ejemplo, sobre todo la música bogotana. Por ejemplo, si a usted le gusta The Cardigans, van a estar, pero entonces también está Jerry Rivera, que a mí personalmente me encanta. Soy cara de niño, sí, con hambre, y cuerpo de niño todavía tiene Jerry Rivera. No, tiene una mejor. Mira mis manos. No, él es espectacular. Así, y bueno, si usted no lo ha visto, pues va a ser un buen momento para verlo, pero si están también amantes del reggaetón, pues pueden ver a Ivy Queen, también se va a presentar, o Beyond the Drums, Justin Quiles. Pues bueno, la cartelera destaca de verdad porque tiene una diversidad de géneros, tiene música urbana, rock y salsa. Y
y al tiempo pues los mejores restaurantes de la ciudad van a hacer una oferta gastronómica, van a tener precios diferenciados que los que tienen en sus restaurantes, y por supuesto va a haber un especial de Disney. Si usted quiere ir con su familia, pues va a haber un show también completamente para niños. Entonces va a ser un festival bien interesante, y pues ustedes quieren pueden entrar a www.festivalondas.com y adquirir sus entradas a una propuesta pues que va a llenar de diversidad, sobre todo musical, a Bogotá. ¿Fecha? Del 13 al 22 de febrero. O sea, desde este viernes. Si uno tiene plan para celebrar San Valentín. Usted tiene plan mañana, ¿no? Sí, señora, 6:30 de la tarde, Michelle también. No, sí, nosotros ya tenemos nuestro plan de San Valentín. Tenemos al publicista número 1 que... No, total, pero seguramente mañana lo vamos a ver. Casale, por favor, debería leer un pedazo del libro, sobre todo esa que nos leyó ayer, me encantó. Sí, yo creo que los oyentes quedaron sorprendidos del contenido. De la lectura de Casale. Sí, del contenido, de algunas frases. Estábamos en horario familiar. Vamos a hacerle mañana una curaduría a las lecturas de Casale. En vivo y en directo. Sigo teniendo mensajes. Álvaro Rendón, yo quiero el libro, pero quiero más un saludo de Carolina. Saludo de Carolina. Hola, don Álvaro. Don Álvaro, gracias por escucharnos. Quiero el libro de Constaín, dice Gloria Naranjo. Robert Guerrero, mi familia está en Barranquilla, deberían ampliar la rifa. Pues la ampliamos, pero tienen que mandar a recoger el libro en Bogotá. No, lo que podemos pero organizar. Nadie me pone el mail, no entiendo. Reiteramos el mensaje, Vanessa, para que puedan participar en la entrega del libro. Si usted nos está escuchando y nos está viendo por nuestro canal de YouTube, escríbanos su correo electrónico, que es la única manera de poder contactarlos. Sí, porque si no, no podemos encontrarlos. Entonces es importante que nos escriban. Lo mismo que nos están escribiendo, pero con el correo electrónico para que podamos encontrar. Ayer nos quedó faltando un tema, Michelle. Veníamos hablando nosotros de comida no tan saludable. Del perro caliente. Empezamos la semana con el Día Internacional de la Pizza y vamos ahora en el perro caliente colombiano. Lo que pasa es que, Carolina, el perro caliente colombiano ha quedado en la lista de los mejores perros, los mejores 50 perros del mundo según el portal de gastronomía Taste Atlas. En el número 1 está el choripán y en el número 3 está el perro caliente colombiano. Sobre todo lo ¿Número 3? Destaca. El choripán argentino. De 50, sí. El primer puesto es para el choripán. El segundo es para el perro de Chile, que le dicen completo. Ese no lo he probado, ¿cómo es? Pues lo que pasa es que dicen que es completo es porque trae de todo. Acá también, como los colombianos, les gusta ponerle variedad de salsas y sobre todo complementar con otro tipo de proteínas. Si usted le quiere poner encima jamón picado, también lo hacen mucho. Pues es el perro completo de Chile. Colombia está en el tercer puesto y dicen también que es por la variedad y que les gusta que aquí la gente le ponga piña. Pero yo les dije hace rato. Eso solo pasa aquí. No, ustedes me la montaron porque yo les dije que el perro era con piña, como la pizza hawaiana de Karen's Pizza, que es buenísima. Sí, el perro con piña. Pero el choripán es campeón, pero el choripán es con un pestico. Y le dan un puntaje de 4.0, o sea, 4 estrellas al perro caliente con piña. En el puesto número 4 está el cachorro cuente de Brasil y en el 5 está Sonoran Hot Dog de México. Así que pues le ganamos a países como Brasil y México en el tercer lugar. Yo tengo el mío favorito, que es de un lugar que se llama El Cebollero, porque me gusta que el pan es bien tostado, la salchicha es una salchicha distinta, obviamente horneada, pero al final la pasan como por la parrilla. Pues si la gente tiene también su perro favorito. No, esos en perros Bogotá, calientes, no, ese no es el perro caliente tradicional, ese es un perro caliente supremamente elaborado. Gourmet. Sí, a mí me fascina. Sí. Además que tiene unos dips de arracacha deliciosísimos. Es y muy bueno. El mejor perro caliente sin duda es el perro caliente de Cine Colombia. Uy, es buenísimo. Es buenísimo. Y el del Movistar Arena. Sí, total. No, el perro caliente hace parte de la idiosincrasia colombiana, no lo y podemos el del Movistar Arena es requete campeón. A mí es que me gusta con piña de todas maneras. A nadie le gana la empanada, dice don Álvaro Rendón. Estoy completamente de acuerdo con don Álvaro. Nos vamos. ¿Cómo concurso para el libro? Por vez quinta. Toca mandar su correo aquí, mande un mail a ese chat que tiene abierto. Por el chat que nos escriben, simplemente, así como nos mandan los mensajes desde las ciudades en las que nos escuchan, los saludos, escriben su correo electrónico y nosotros internamente nos vamos a comunicar con ustedes. Nos vamos, 3:55. Feliz tarde.